En la entrevista del día, aquí en Información y Análisis por 5 Días Televisión, hoy tenemos la visita, y agradecemos siempre a los queridos amigos que llegan hasta 5 días, hasta los estudios para poder compartir con nuestra audiencia algunas cuestiones importantes para tener en su agenda. Saben que de 8 a 11, todas las mañanas, de lunes a viernes, estamos acompañando su jornada de trabajo y hoy nos visita don Gustavo Laterza Rivarola, seguramente ya lo leyeron en alguna de sus columnas tan importantes, pero hoy nos visita con relación al tema de un libro, Antología Pintoresca de mis columnas periodísticas, que es una recopilación justamente de varias de ellas y que bueno, queremos conversar un poco y también dar a conocer un poco esta opción para que la gente pueda tener en su biblioteca y poder leer. Gustavo, antes que nada, gracias por tu visita. Al contrario, gracias a ustedes. Esta es una recopilación de ¿cuánto tiempo? Y yo te diría que reúne más o menos artículos de los últimos 20 años. Ok. Que yo estuve trabajando en el diario, pero yo ya tenía antes, es decir, en realidad yo tenía 30 años de escribir en el diario, solo que me reduje por una cuestión de tamaño. A los 20 últimos años hice una selección de artículos que a mi criterio eran los que más les gustó en su momento a la gente. Los artículos que me comentaban, incluso que me escribían por el email, era todavía una gran novedad. A principios de los 90. A principio. Y bueno, entonces pues, hice que con algún criterio selectivo, escogí los artículos que me parecieron más representativos de la época, porque en realidad es lo que yo pensé al ponerme a trabajar en esto, es en cómo verían nuestra época la gente de dentro de 50 años. Así como yo, personalmente estoy interesado en saber cómo vivían en 1910 en Asunción, qué hacían, cómo se reunían, qué tipo de festividades familiares, o había clubes, o cómo se entretenían, se visitaban unos a otros, qué se decían, cuáles eran los temas, cuánto tardaban las noticias internacionales. Claro. Por ejemplo, por poner un ejemplo baladí cualquiera, el hundimiento del Titanic, ¿cuánto tiempo llegó esa noticia? Tardó en llegar a Asunción y en ser comentado en las conversaciones, en las reuniones. Yo no tengo esa información y me encantaría tener. Cosa que ahora, en los tiempos que vivimos, la información es al instante, ¿no? Eso que planteas como un elemento importante. Y en realidad una persona que se dedica a las columnas hace como una suerte de bitácora del tiempo también. ¿Cómo viste el Paraguay, su evolución en estos 20 años? Bueno, en materia tecnológica, no, ya creo que todos sabemos que nuestra evolución fue fantástica, ¿verdad? Siguió el ritmo de la evolución tecnológica de la región. En ese sentido, los cambios que hubo en la sociedad fueron muy importantes. La famosa aparición de las redes sociales que transformó no solamente la manera de pensar de la gente joven, sino la manera de actuar. De empezar a adoptar modismos extranjeros, por ejemplo, de comportarse como se comportan en países del primer mundo, a tener ambiciones que antes no tenían y sobre todo a perder el control parental, que algunos ven como algo positivo, otros ven como algo bastante negativo, porque al momento en que los padres pierden el control de la formación cultural de los hijos, estos van a formar sus paradigmas en otro lado. Así es. Y luego tenés una juventud que es el resultado. Y el nivel de independencia es mucho más rápido en muchos de los casos. O sea, sociedades que ya a los 18 años salen de la casa, tal vez en una sociedad algo conservadora como la nuestra, me imagino que es un choque cultural, ¿verdad? Y es de futuro impredecible, porque cuando una nena de 13 años o un varón de 13 años reciben un teléfono celular en su casa, empiezan a quedar a merced de fuerzas de influencia externas que los padres no pueden controlar. Yo ya leí las 1000 formas que se aconseja a los padres
que poner estos filtros, que poner estas claves, que hacer tal cosa, que meter tal otra. No funcionan porque después van al colegio y hay muchos otros que no tienen esos filtros. ¿Cómo nace un poco tu historia con las columnas, Gustavo? Bueno, yo hago lo que estabas diciendo vos. Traté, mientras escribía, de pintar lo que yo veía a mi alrededor que sucedía. No me ocupaba mucho de la política. ¿Por qué? Porque todos los demás que escribían columnas escribían sobre temas políticos de actualidad. Entonces alguna vez me planteé, dije yo, voy a escribir lo mismo que escriben los otros. Para peores, casi todos estábamos de acuerdo. Claro, me imagino que también en esa habrá sido una situación interesante de toma de decisión, ¿verdad? Claro. Que fue influenciada, que fue una cuestión propositiva tuya a la dirección. ¿Cómo nace un poco tu carrera dentro de la redacción? No, yo en realidad fui contratado por el diario, personalmente por su director, don Alonso Colillo, como editorialista. Ese era mi oficio dentro del diario. Luego entré en lo de hacer las columnas, que a ellos les pareció bien y yo seguía haciendo. Y tengo que reconocer, como lo hago ahí en la contratapa del libro, que tuve un director, que era el señor Socolillo, que jamás en su vida insinuó ningún tema, no vedó jamás un enfoque, no criticó nunca. Yo sabía, había temas. Yo varias veces varias veces me metí con cosas religiosas, criticando la superstición y ciertas prácticas populares que a mí me parecían ridículas. Y yo lo hacía sabiendo que el señor Socolillo era un hombre muy religioso. Era un militante religioso, no era simplemente el religioso que los domingos se va a misa y trata de mostrarse frente a los demás. Era un hombre que realmente tomaba muy en serio. Y yo sabía que lo que yo escribía en ese le iba a molestar, pero nunca, jamás me dijo... ¿Un comentario? Gustavo, me molesta esto que dijiste. Nunca. Lo cual habla muy bien de él, como periodista, es decir, como persona que respeta a los demás. Y bueno, pero volviendo al tema que me planteaste. De la columna. De la columna, sí. Me pareció más interesante hacerle leer a la gente comentarios sobre los distintos aspectos, matices de nuestra evolución cultural, ¿no? Cómo íbamos, por ejemplo, adoptando modismos argentinos, cómo nos dejábamos llevar por ciertas ondas extranjerizantes, tratando de darle un tono un poco a veces burlón, sarcástico, para que darle un poco de atractivo al artículo, ¿verdad? Y no convertir en una especie de Catón el censor, ¿no? Que discute, invalida, impugna todo lo que... No, así. Porque está el periodista indignado, el que escribe siempre indignado. Y está el que por lo menos trata de no demostrar eso. Y yo era de esto último. Trataba de tomar todo un poquito en broma, para no darle demasiado peso y profundidad a temas que a lo mejor la gente no hubiera leído si fuera así. Gustavo, el tema también me lleva a preguntarte, porque has sido un testigo calificado del proceso de la dictadura, postdictadura, la larga transición. Algunos consideran que todavía seguimos por terminar de parir esta democracia, otros todavía consideran que el parto nunca se da. ¿Cómo ves un poco la evolución del periodismo en los últimos tiempos? ¿Preocupado? ¿Ves que es una cuestión natural de desarrollo como tal? Vivimos un tiempo de grado de inversión, Paraguay está creciendo económicamente, pero tal vez no se traduce eso en la vida cotidiana de la gente. La prensa es responsable también de eso. Un poco un análisis global de estos tiempos. Yo creo que, bueno, en la prensa en general yo creo que está impresionantemente más desarrollada que hace 20 años atrás. Hay muchos más medios, los medios en sí mismos se definen mejor. El que quiere leer lo que le gusta tiene el medio que le va a dar la satisfacción que busca. Pero lo que yo noto es que cada vez hay menos lectura. La gente joven no lee diarios. Y no lee
nada de la prensa, ahora ya no me refiero más al diario de papel, que por supuesto casi desapareció, pero ni siquiera lee lo que los diarios digitales. Entonces, al no leer, al no estar interesados ellos en la prensa, no hay intercambio entre ellos. Ellos cuando los jóvenes se reúnen no hablan de nada que se tenga que ver con la prensa ni con la información. A lo sumo se dejan impresionar por 2 o 3 grandes, títulos, importantes hechos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ellos no están en el debate cotidiano, por ejemplo, de las medidas económicas, de lo que dicen o dejan de decir los legisladores. Y políticamente yo creo que estamos viviendo una situación que está al borde del retroceso. Okay. Llegamos, evolucionamos, digamos, en el sentido de que cumplimos con la ritualidad democrática, respetamos más o menos la sucesión, el pluripartidismo, pero ahora mismo, y más aún con la aparición de esta nueva novedad del globo sonda, que lanzaron a ver de cambiar la Constitución para introducir la reelección, ahí las cosas se ponen al borde del precipicio. Uh-huh. Porque si eso llega a suceder, eso quiere decir que habremos retrocedido a la época, por lo menos a la época de Guasmosy, ya no te digo antes. ¿Cuál es un poco, y me gustaría estos últimos minutos, Gustavo, y valoro mucho siempre tener la posibilidad de conversar con personas que han sido, por lo menos observadores, protagonistas tal vez yo diría, eso me hago cargo de eso, Gustavo, de este tiempo de Paraguay, como estamos viviendo. Repito, el sector económico bien, o sea, hay por lo menos un sector económico grande en la macroeconomía que están contentos, que está creciendo, pero tenemos que traducir eso tal vez en qué. Si tuvieses que decir un poco una idea en torno a parar la pelota, dialogar sobre temas estratégicos, desde tu experiencia, ¿hacia dónde tenemos que apuntar para crecer todos juntos? Más educación, más atención a los temas sociales. Bueno, cuando decimos tenemos, hay que diferenciar si nos referimos a nosotros como sociedad o nos estamos refiriendo al país y por lo tanto al gobierno, ¿verdad? Yo creo que el auge económico está producido por una serie de circunstancias que no provienen precisamente de las iniciativas del gobierno, salvo el hecho de que el gobierno haya permitido ciertas cosas, haya facilitado ciertas cosas, pero el grueso del esfuerzo del avance macroeconómico está en manos del sector privado. Y el sector privado de nuestro país es pequeño. La pregunta que se hace todo el mundo es ¿cómo se refleja eso en la sociedad media y baja del país? ¿Está mejor o no está mejor? Algunos indicadores dicen que sí. La mayoría de los indicadores, especialmente si están hechos por personas vinculadas a ciertos niveles y cierto sector ideológico, te van a decir que no, que aumentó la pobreza, que en tales zonas hay una degradación de los recursos naturales muy grandes. Otros te van a hablar solamente de emigración, ¿verdad? Que son realidades que siempre existieron en el Paraguay. La pregunta es si este enriquecimiento del sector privado, producido por el sector privado, por 2 o 3 actividades nomás, ¿verdad? Porque hay que reconocer que las actividades económicas de ganadería, los agronegocios y la construcción, acá en Asunción, ¿verdad? Todo lo demás tuvo un crecimiento, digamos, secundario, complementario, fue arrastrado como por las locomotoras de estos emprendimientos. Y entonces es muy difícil criticar la situación económica cuando uno ve que hay crecimiento, ¿no? Entonces, allá hay que entrar en detalle, bueno, quiénes crecen, quiénes se enriquecen y quiénes siguen igual. Y esa forma yo no tengo, porque en realidad lo que se supone para un Estado liberal es que el Estado liberal sepa regular de tal forma que la riqueza que produce un cierto sector le alcance también a otros sectores, ¿verdad? ¿Tenemos una clase política a la altura del tiempo que vivimos? Yo creo que no. Yo creo que no, y para ser tan enfático como estoy diciendo, me fijo casi exclusivamente en el Congreso.
Entonces veo la clase de personas que nos representan en el Congreso y que a la hora de votar para tomar decisiones importantes, ¿quiénes son los que están votando? Ahí yo francamente digo, estamos en manos de personas que no tienen idea de qué son exactamente los puntos importantes y cuáles no. Tenemos una clase de dirigentes mediocre en general. ¿Y por qué? Se preguntará uno por qué. Y es porque es la gente que consigue más fácilmente ser electa. Tiene los medios y la astucia y la manera de moverse adecuada para ganar las elecciones. Hay una persona que suele decir que nosotros no es que tenemos el país que nos merecemos, sino que tenemos el país que nos parecemos. ¿Coincidís con eso? Sí. Sí, porque eso de merecer, hay que ver por qué merecemos y por qué no. Es un poco triste decir, ya escuché muchas veces, que el gobierno que tenemos representa la mediocridad de la sociedad que tenemos. Y es un poco doloroso decir eso, porque uno mismo está incluido en esa comparación, ¿verdad? ¿Ahí qué fue el factor? ¿Mejor educación? ¿Tuvimos que haber trabajado más eso? ¿Más ciudadanía? Claro, estas son recetas, digamos, muy conocidas y muy repetidas. Crear ciudadanía, la famosa frase, crear ciudadanía, educar al soberano, pero el soberano, como para decirlo en términos clásicos, no se educa en la universidad, ni se educa a través de los medios. Se educa en la práctica política de su pueblo, de su barrio y de su parroquia. Y ahí es donde está el fracaso. En la casa también. Sí, bueno, y en la casa se reproduce todo lo que tenemos actualmente, sí. Gustavo, ¿no? Gustavo, por último, agradeciendo mucho tu tiempo. Realmente ha sido reflexiones. Me gustaría tener más tiempo para poder hablar, tal vez en alguna próxima oportunidad, con un café de por medio y poder dejar registro de estas miradas que son calificadas. Yo creo que hay una generación que necesita escuchar a las voces que han vivido con experiencia también estos tiempos que vivimos actualmente. Antología pintoresca de mis columnas periodísticas. Le preguntaba si va a ser lanzamiento, me dijo que no va a ser un lanzamiento formal, pero que esto va a estar disponible ¿dónde? Y muestro ahí justamente en pantalla. En principio, en todas las librerías que la gente suele ir a comprar libros. Y bueno, yo sé que irse a una librería a comprar libros no es una práctica muy paraguaya. El paraguayo quiere que le traigan el libro a su casa. Pero bueno, como no podemos hacer eso, esperemos que se vayan a las librerías. No, se van a ir. Esto es un apoyo también con la gente del Fondec, Antología Pintoresca de mis columnas periodísticas, Gustavo Laterza Rivarola. Y en lo particular me siento muy contento, porque Gustavo no es de dar muchas entrevistas. Entonces celebro también esta posibilidad de poder conversar y que la gente pueda tener un poco de esto. Gracias por tu visita, Gustavo. Yo te agradezco a vos, Jorge. Muy amable. Vamos a la pausa, enseguida estamos con más de información y análisis. Lo que espero que vos leas.